Hola, soy Eric del Castillo. Bienvenidos a Los Huevos No Son al Gusto, despertando sin censura, con mi hija Verónica del Castillo. Espero que les guste, pero sobre todo, que les sirva. Hoy en Los Huevos No Son al Gusto, el doctor Alfonso Martín del Campo habla sobre el tema tabú del suicidio. Claudia narra cómo su depresión la llevó a atentar contra su vida. El periodista Porfirio Patiño cuestiona el alarmante aumento de suicidios en jóvenes. Comenzamos. Amigos, bienvenidos a una emisión más de Los Huevos No Son al Gusto. Me da enorme placer contar con dos invitados especiales que van a hablar sobre el tema del suicidio, un tema delicado, un tema profundo que hay que tocar pues con mucho respeto, y por eso está aquí pues un experto, el doctor Alfonso Martín del Campo Lawrence, y ahí lo encontramos en @doctor_litio. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias por la invitación. En efecto, el suicidio es un tema delicado, tiene muchas aristas, interpretaciones, y bueno, hay que entender y saber un poco del tema, ¿no? Usted es doctor en psiquiatría biológica por la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Ha escrito el libro Cronobiología Médica y ha escrito también artículos de investigación clínica. En un momento voy a presentar a nuestra otra invitada. Tenemos aquí el testimonio de Claudia y yo te agradezco muchísimo, Claudia, que estés hoy aquí para pues empoderar, si se puede llamar así, a otras personas, ayudarlas a encontrar el camino y la luz después del túnel. Muchas gracias, Vero, también por la invitación. Sabes que para mí eres alguien muy especial, alguien que ha estado conmigo, que me ha inclusive tomado de la mano y me ha llevado a reaccionar en muchas ocasiones en mi vida, lo cual te agradezco infinitamente. Efectivamente es un tema muy delicado, es un tema que hoy por hoy habemos muchísimas personas con este problema de una depresión, y de una depresión saltas, o sea, una cuestión de querer ya no vivir, de ya no encontrarle sentido a la vida y de querer suicidarte, ¿no? Entonces es importante saber cómo manejarlo y sobre todo saber, y lo digo por experiencia, con qué médico referirte. Y yo, en lo personal, al médico Alfonso Martín del Campo ha sido para mí como un ángel de la guarda, porque después de pasar por 7 psiquiatras pésimamente mal medicada y no ayudándome a salir adelante, finalmente di con él, gracias a Dios, y tengo casi 2 meses en los cuales él me ha sacado de una depresión muy, muy fuerte, con poco medicamento. La gente cree que el ir a psiquiatra es porque estás loco o porque te van a supermedicar, y la gente le tiene miedo al medicamento para salir adelante, pero a veces es muy necesario. En lugar de llegar a un extremo como el que yo traté, de suicidarme, de no encontrarle sentido a la vida, parte de lo que me hizo reaccionar a mí en esa ocasión que tú estuviste a mi lado, y que te vuelvo a repetir, te lo agradezco infinitamente, fue que uno de mis hijos, el más pequeño, me dijo: eras mi ídolo y con lo que tú hiciste me decepcionas. Entonces eso me hizo reaccionar y decir: nunca más lo voy a intentar. Pero cuando estás deprimido no lo piensas, y hay ocasiones en las que quieres morirte, no le encuentras sentido a la vida, y inconscientemente buscas, o tu mente piensa en eso, ¿no? En quitarte la vida y quitarte los problemas de encima y quitarte todo el dolor que tienes por dentro. Yo acabo de tener una pérdida muy importante, que fue mi madre, y pues nuevamente volví a recaer en una depresión muy fuerte. Pero bueno, hoy por hoy, gracias a Dios, voy adelante y voy con todo. Gracias. Con todo, con muchas ganas de recuperarme, y pues toda la gente que nos esté escuchando, y todas las mujeres, hombres, porque hoy por hoy es un tema muy, se podría decir, de día a día.
que se traten, que no se dejen, que la vida es hermosa, que vale la pena vivirla. ¿Tú no veías y valorarse a uno mismo, ¿no? ¿No veías una luz al final del túnel? ¿Estabas en una profunda desesperación o qué es lo que pasaba por la mente de Claudia cuando intentó quitarse la vida? Fíjate que en el momento que yo pensé quitarme la vida, estaba sola en mi casa y llegó un momento que dije, no le importó a nadie está preocupado por mí, nadie me quiere. Cuando tú estás deprimido todo lo ves oscuro, todo lo ves malo, todo lo ves negativo. Entonces dije, pues no le importo a nadie, yo me voy a tomar todo lo que pueda porque me quiero morir. ¿Pastillas? Tomé pastillas, una pastilla que se llama Ribotril, me tomé como 3 blisters de Ribotril. Gracias a que mi hija llegó en tiempo y forma, trató de despertarme y vio que no reaccionaba, yo llegué al hospital casi con un paro respiratorio. Entonces, digo, la verdad, ni me morí, lo intenté. Lo único que pasó es que me hicieron un lavado de estómago terrible y se los digo a las que traten de hacer ese tipo de cosas, no sirve de nada. Intentarlo de esa forma, ni intentarlo de ninguna. Preferible encontrar un muy buen médico como el que yo tengo y salir adelante. Nos agobian problemas económicos, nos agobian problemas de pérdidas, nos agobian problemas con los hijos, nos agobian problemas con los maridos, pero bajo ninguna circunstancia volver a pensar en quitarte la vida. Y es que la mayoría de los suicidas mueren sin saber que pudieron ser ayudados, no creen que alguien pueda realmente ayudarlos o que exista una solución para sus problemas, que por cierto no son eternos. Estamos hablando de un tema tabú. El suicidio es un tema tabú, hasta donde se es la 5ª causa de muerte en México. Doctor Alfonso Martín del Campo, ¿los suicidas sí avisan de alguna u otra manera? Bueno, existe una gran variación en términos de clínicos, términos médicos, de las personas que se van a suicidar o van a intentar suicidarse. Como dijiste, es un tema muy amplio. Hay personas que intentan suicidarse, pero realmente no tienen ganas de morirse. Hay otras personas que sí tienen ganas de morirse, intentan algo y no lo logran. Hay personas que lo intentan convencidos de que se quieren morir y a medio camino se arrepienten y hacen una llamada. El caso de Claudia, cuando dice que no sirve para nada esa forma, yo no estaría tan de acuerdo, porque si no hubiera llegado su hija, quién sabe qué hubiera pasado. Entonces, sí, no podemos ser totalmente definitorios, si me permiten la palabra, para decir, miren, esto es así o asado. Una de las cosas, yo tuve la suerte de vivir fuera de México, de entrenarme como psiquiatra y como investigador, y aparte también en México. ¿En Inglaterra? En Inglaterra, estuve también en España por ahí 1 año. Y una de las cosas más difíciles que yo encuentro de la psiquiatría es la valoración del riesgo suicida. ¿Qué significa esto? Que a mí me llaman por teléfono y me dicen, doctor, aquí está un paciente o una paciente, ya sea en una casa, en un hospital, y ella o él se quiere morir. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los cánones médicos, una persona que expresa deseos de morir, evidentemente no es normal, y es indicación de hospitalización para cuidarlo o cuidarla. Entonces, cuando me llaman para que yo decida si esa persona realmente va a intentarlo o no, es muy difícil, porque la persona te puede decir, sí, doctor, yo lo que quiero es morirme. Bueno, pues entonces vamos a hospitalizar a este paciente para que lo cuidemos, o hablar con la familia para que esté cuidado las 24 horas y que no lo intente, mientras médicamente empezamos a ayudarlo para que se tranquilice, para ver cuáles los detonantes en cada paciente, etcétera. Pero sí, es muy difícil porque
En la mente del paciente que está con esa idea de morir, pasan muchas cosas. Y pasan muchas cosas que no sabemos. Porque algunas de esas cosas no son ideas que se pueden expresar verbalmente, sino son sentimientos, son recuerdos, son una interacción de imágenes, lenguajes, etcétera. Y entonces no podríamos decir que el suicidio es una entidad, sí es una entidad que se reconoce porque es un intento de quitarse la vida. Pero ¿qué te lleva a eso? Te puede llevar un trastorno de ansiedad, te puede llevar una depresión, te puede llevar una pelea con la novia, te puede llevar una tontería y que ese día tomaste más alcohol de lo normal y ese día decidiste, se te hizo fácil quitarte la vida y te tiraste de un 5º piso. En fin, es muy, muy general, más que general, perdón. Multifactorial y muy complejo. Ajá. Cada persona, cada caso es diferente. Puede haber soledad, puede haber depresión, puede haber un insoportable dolor emocional. Ahora, yo Ansiedad, he visto ansiedad, desesperación, panic attacks. Panic attacks. De hecho, en algunos libros está descrito que uno de los síntomas del ataque de pánico grave es la sensación de muerte inminente. Claro, la persona que sufre un panic attack no se quiere morir, o sea, no es suicida, Claro. Tiene miedo de morirse. Claro. Y entonces sale corriendo del metro, o sale corriendo del mercado, del súper, donde esté, donde hay mucha gente, o lo que suscitó el panic attack. Pero una persona que puede tener un panic attack con una gran desesperación y que además está muy conflictuada su vida familiar, económica, laboralmente, no sería difícil que en un momento de arrebato intentara algo y lo logre, que ese es el gran riesgo. Está también con nosotros el periodista Porfirio Patiño. Él es decano de los corresponsales internacionales. Su Twitter es @Porfirio P. Juárez. Recuerdo cuando fuimos juntos, Porfirio, a la conferencia del doctor Reyes Ubiría. Sí. Él dijo una frase que me llamó mucho la atención. No sé si tú puedas decir si estás de acuerdo o no, Claudia, y usted, doctor Martín del Campo. Él decía, el suicida tiene ausencia de Dios. ¿Qué recuerdas tú de estas palabras o de esta conferencia de este suicidólogo y que fue el padre de la tanatología en México? Sí, sigue siendo un referente para nosotros los periodistas en cuanto a estadística del comportamiento suicida en la sociedad mexicana, que va en aumento dramática y dolorosamente, pese a todos los esfuerzos de que hagan de reconocer y aceptar una situación difícil. Él hablaba de la desesperanza, que es el elemento sustancial, y lo que se nos va mucho es del pensamiento suicida a la expresión suicida. El pensamiento que poca gente lo refiere y es lo que te da sentido de vida cuando dices estoy pensando en suicidarme, y tener la confianza en decírselo a alguien o a quién recurrir. No hay una instancia sólida a la que tú puedas confiar en darle este tipo de pensamientos. La desesperanza y la ausencia de Dios era un eje muy fuerte, que era parte de la conferencia que nos habían invitado. Que nos llamó la atención que un científico hablara de Dios. Bueno, yo creo que se refería a que en los momentos álgidos por los que pasa el suicida, no se acuerda de Dios o no se acuerda de nada. No creo que se refiriera necesariamente a que fuera mal católico o un mal judío, no, o que no llevara una religión adecuadamente, sino que en el momento en el que tomas la decisión de quitarte la vida... Es porque no tienes fe en un poder superior, ¿no? Es lo que menos te interesa. O sea, no te preocupa tanto eso. Y de hecho, no te preocupa ni eso, ni tus hijos, ni tus papás, ni nadie. Ni tú. Nadie. Entonces yo creo que a eso se refiere, porque una de las cosas que a alguien creyente, lo último que pierde pues es su fe, ¿no? Entonces cuando alguien intenta suicidarse, si es que estamos hablando de alguien creyente
en algún dios, pues ya hasta eso se le olvida, ¿no? O Es lo de menos. se le borra, exactamente. Yo creo que a eso se refiere el título o esa frase que dijo el doctor. No, yo no estuve ahí. Pero sí, desde luego, la alteración mental por la que pasa un paciente o una persona que intenta suicidarse es una gran alteración de todos nuestros mecanismos de control, de lo que se llama el locus de control, y que nos permite ubicarnos en nuestra realidad, en nuestro momento, con las personas con las que estamos, etcétera. Entonces, desgraciadamente, la mente y nuestros mecanismos de afrontamiento, que es la manera en cómo enfrentamos el mundo, lo resolvemos cuando esta adversidad es demasiado para nosotros, que nos rebasa, caemos en un estado de desesperanza. De hecho, hay toda una línea de investigación animal que se llama desesperanza aprendida, que es un modelo animal de depresión, porque evidentemente los animales no sabemos, bueno, podemos intuir que están deprimidos, pero si queremos estudiar científicamente la depresión, se creó un modelo que se llama desesperanza aprendida. Qué interesante. ¿Los animales se deprimen? Claro que se deprimen. Tenemos que entender que la depresión es un problema que no solamente afecta el estado de ánimo, sino afecta todo el organismo. Hormonalmente, el sistema nervioso autónomo, el apetito, la conducta, todo. Entonces, yo puedo hacer, y bueno, no quiero entrar ahorita y desviarnos mucho, pero yo puedo hacer que una rata se deprima y que esa rata después, si le doy antidepresivos, se mejore. Y eso está comprobado. A ese modelo animal se le llama desesperanza aprendida. Lo que no hacen los animales, curiosamente, ¿Suicidarse? es suicidarse porque no tienen cómo. Bueno, yo he visto muchas parvadas que van y se estrellan, pero no creo O que las sea. ballenas, ¿no? Exacto, pero no creo que sea, no puede ser, No sabemos. no puede ser conscientemente porque no tienen conciencia, ¿no? Pues sí tienen conciencia. Lo que pasa es que nosotros estamos muy influenciados por muchas creencias, ¿no? Y de que los animales no sienten, no piensan. Sabemos que son inteligentes, sabemos que son, incluso tienen un cierto nivel de racionalidad. Por ejemplo, un tigre, cuando ataca a un venado para comérselo por su supervivencia, lo planea, lo ve, lo estudia y en el momento adecuado decide ir por él. Solo que de cada 10 intentos solamente es exitoso en 2. Sin embargo, él tiene fe en que cada vez que lo intente, lo va a lograr. Por eso lo intenta. Uh-huh. A eso se le llama fe animal, digamos, en términos de conducta. Claro, si me oye aquí alguien muy apegado a principios religiosos sobre la fe religiosa, va a decir que estoy equivocado, pero no. Todos los humanos, aunque no creas en Dios, tenemos esta función que se llama fe. Y la fe no es necesariamente religiosa, sino significa que creo en esto. O sea, me muevo para acá porque creo que aquí estoy mejor. Luego resulta que no, perdón. Y esa misma fe es la que mueve a los animales a hacer cosas y a sobrevivir. A veces les falla, pero continúan, y habrá unos que le llamen instinto, habrá otros que le llamen inteligencia animal, pero finalmente no es fortuito. O supervivencia. Pero tienen que estar convencidos de que van sobre de eso. Claro. Claudia, la logoterapia habla del sentido de vida. Tú perdiste el sentido de vida. Tú estabas lejos de Dios. ¿Cómo te sentías con relación a tu, a tu poder superior? Sí, perdón. Como decía ahorita el doctor, cuando tú estás en una situación así, pierdes hasta la fe. No piensas. Cuando tú estás, y tú y yo lo sabemos, tomados de la mano de Dios y tomados de una fe de quien tú quieras creer, no, a lo mejor no harías una cosa así. Pero cuando estás en un grado de depresión tan fuerte
y con ganas de morirte, como decía el doctor, no piensas ni en Dios, ni en la Virgen, ni en tus hijos, que es lo más importante yo creo para un ser humano, ni en la gente que tú puedas dañar al quitarte la vida, ¿no? Yo viví el suicidio de una persona muy cercana a mí, traté de revivirla, inclusive, ya había fallecido, se había ahorcado, me tocó vivirlo muy, muy de cerca y muy difícil porque, bueno, a ella se le había muerto un hijo, no lo pudo superar y no hubo un poder superior, ¿no? Hoy por hoy yo, gracias al medicamento y gracias a la ayuda psiquiátrica, he podido superar este tipo de depresión fuerte. Y no creas, a pesar de todo, han habido en algunas ocasiones que digo, pues ya no quiero vivir, no le encuentro sentido a la vida. Ves que tus hijos ya crecieron, piensas que ya los estás dejando súper bien, ya les diste bases, ya tu marido hizo también la vida contigo, y no es así. O sea, en realidad cuando tú piensas en suicidarte, yo no le avisé a nadie. Después del intento de suicidio, ¿tu fe aumentó? Sí, por supuesto, te tomas de la mano de Dios y te arrepientes, obviamente, porque no dimensionas en el momento que vas a hacer las cosas el daño tan profundo que puedes hacerle a tu familia, a tus hijos, a la gente cercana, a la gente que te ama, y que en el momento que tú pensaste en suicidarte y en tomarte todas las pastillas y quererte morir, no pensaste en ninguno de ellos, menos en Dios. Y menos en ti. Y menos en mí. La persona más importante. Así es. Doctor Martín del Campo, lo encontramos en @doctor_litio. Estuve leyendo un libro sobre suicidio y decía que en promedio 9 meses antes se piensa o se planea un suicidio. ¿Existe realmente más o menos un tiempo de conductas? Yo no creo que se pueda establecer eso como una clasificación o algo, un patrón. Yo creo, como lo dijimos al principio del programa, es multifactorial, cada paciente es diferente y no todo el mundo se suicida por la misma razón, desde el punto de vista clínico. Sí, es cierto que el cerebro funciona químicamente y es cierto que la idea de quitarse la vida no es un funcionamiento normal. O sea, que alguien llegue y que te diga, oye, me quiero morir, no está bien. O sea, ¿qué pasa? Algo pasa. Podríamos tratar de ubicarlo desde el punto de vista neuroquímico, podríamos tratarlo, incluso hay familias de suicidas, donde se han suicidado la madre, los hijos, algún nieto, que se observa y se han estudiado, están ahí en la literatura. Yo creo que hay también, con respecto a la muerte, para no hablar de suicidio, hay grados. Por ejemplo, hay pacientes que dicen, doctor, me gustaría dormirme y ya no despertar. ¿Eso es suicida? Como la canción de Manuel. No Quiero la conozco. dormir cansado y no despertar jamás. No despertar jamás. Bueno, eso, por ejemplo, a mí me llamaría la atención que un paciente me lo dijera clínicamente, porque a eso le llamamos ideas de daño o ideas de muerte, pero no significa que sea una idea suicida. Son como grados. Entonces, esa persona que dice, me gustaría dormir y ya no despertar, no es lo mismo que, oiga, doctor, ¿y si me muriera? Sí, es la probabilidad. Y le vamos, no, y si me muriera, ¿y por qué te vas a morir? No, yo digo, porque pues como que estorbo, no, nadie me pela, etcétera. Luego hay alguien que dice, no, pues últimamente estaba pensando que yo sobro aquí, que a lo mejor, pues no estaría de más, pues, irme. ¿Y ya has pensado cómo? No, pues la verdad no. Y luego llega alguien y dice, pues mire, doctor, yo ya tengo pensado en que yo no quiero vivir y que me gustaría morirme, y así mucho más claro, más concreto, pero no tiene un plan. Y luego viene alguien y te dice, ya un plan. Mire, doctor, yo si un día me decido quitar la vida, lo voy a hacer así, así y asado. Uh-huh. Y así te vas y vas viendo qué tan cercana está esa persona de llevar a cabo ese plan,
o qué tan cercana está esa persona de elaborar un plan y hacerlo. Esto no puede ser en cuestión de semanas, puede ser en cuestión de días, puede ser en cuestión incluso de horas. Hay pacientes que se suicidan de manera impulsiva. Entonces, no hay patrones en cuanto a que un suicida siempre deja una carta, un suicida nunca avisa. Un suicida siempre lo hace cuando bien planeado. O es cobarde o es valiente. Yo creo que no podemos juzgar. Exactamente. Y no hay un patrón, como lo dije yo anteriormente, es una de las entidades y de situaciones profesionales más complejas, con una gran responsabilidad a las que yo me he enfrentado. O sea, poder decir si realmente lo que tú me estás diciendo me indica que te vas a morir o no. Claro, ante la duda, yo trataría de ser conservador y protegerte, porque habrá otros que digan, no hombre, perro que ladra no muerde. No, perro que ladra sí puede morder. O a lo mejor el señor se tomó 15 tabletas de X cosa pensando que no le iban a hacer daño y le dio un paro cardíaco. Cada cuerpo es diferente. Y no saben de farmacología. Porfirio. Doctor, por su experiencia, ¿qué pudiera sugerirle a las madres de adolescentes? Porque tenemos un dato alarmante en intentos, en hechos consumados de suicidas o homicidas que terminan también con el tema fatal. ¿A dónde acudir? ¿Qué le sugiere? Nos están escuchando, es un tema muy delicado, es un tema de vida. Eso es un tema como para otro programa, diría yo. Nosotros publicamos recientemente un artículo sobre suicidio en adolescencia, está en la revista del Hospital General, y yo soy el autor, Alfonso Martín del Campo, lo pueden buscar en internet. Hay varias recomendaciones, pero antes de entrar en las recomendaciones, si me permite, me gustaría nada más decir que aquí en el caso de los adolescentes, la desesperanza es como que el factor común. Es decir, estamos de acuerdo que los adolescentes, la mayoría de ellos no tienen hijos, no tienen trabajo, no tienen todas las responsabilidades que tiene un adulto y que hace que el caso sea muy complejo y muy diferente el de Claudia, que el mío, que el de usted o cualquier otro adulto. Los adolescentes pues van a la escuela, viven en su casa. ¿Cuál es el motivador para quitarse la vida y que haya aumentado la cifra? La desesperanza. Y es que desgraciadamente, y este trabajo lo hicimos en conjunto con el Instituto Mexicano de la Juventud, donde por ejemplo hubo jauja como Tabasco, Campeche, etcétera, y había ciertas comodidades y estaba la industria petrolera y demás. De repente se fueron, dejó de haber ese aporte material y los chavos se quedaron así desesperanzados porque ya no había lo que seguía, ya se les acabó el futuro. Entonces, yo creo que ahorita si nos ponemos a ver con toda la cuestión de las prepas, las secundarias, lo difícil que es entrar a un sistema escolar, y después, esa es una opción, seguir en la escuela, si puedes entrar. Si no puedes entrar, entonces desde muy temprana edad te tienes que dedicar a otra cosa porque no pudiste estudiar. Ahora, si sí puedes estudiar y eres más o menos inteligente, estudioso, medio terminas la prepa o incluso una carrera, luego ¿dónde vas a trabajar? Como dijo el rector hace unos años, que inventó, creo que él lo inventó, no estoy seguro, lo del término de los ninis. Sí, exacto, que se suman a las filas del crimen organizado, por lo mismo. Porque es una opción. Como no tengo trabajo, como contador o como enfermera, me voy a suicidar con el crimen organizado. Me puedo suicidar, o no me suicido. Sí, no, me refiero lentamente. Delinco. Pero van a acabar muertos, de alguna manera es un suicidio. Sí, pero voy a tener dinero inmediato. O sea, el que se suma al crimen y al crimen organizado, yo no lo consideraría suicida. El suicida es el que dice, yo no tengo para dónde hacerme, esto lo veo negro, me rechazaron de la prepa o de la Boca o de donde sea, mis papás no tienen lana para apoyarme, ¿para dónde jalo? Me suicido. Si eso le agregamos que ahora
las relaciones de pareja de jóvenes son diferentes a hace años atrás, en donde ahora ya el inicio de la vida sexual activa es mucho más temprano, entonces el enamoramiento complementado con actividad sexual, pues hace vínculos mucho mayores que cuando eras novio de teléfono o de ventana y de manita sudada y que tenías a la tía de por medio que daba mucha flojera. A mí me tocó un poco de eso, por cierto. Pero no crean que estoy tan viejo, o sea que los tiempos han cambiado en poco tiempo. Hace que el adolescente se vea totalmente en un punto, así como en el espacio. Le pregunta uno al adolescente, oye, ¿cómo ves tu futuro? Y te dicen, ¿cuál? ¿Cuál futuro? Ni siquiera dicen, pues lo veo gris o complicado. No, ¿cuál? ¿Cuál futuro? No puedo entrar a la escuela, tengo 3 exámenes reprobados de admisión, mis papás pues, me ayudan, pues, voy, no sé, vendedores ambulantes, crimen, robos, drogas, y algunos escogen el suicidio. Tú ibas a decir algo, Claudia, ahorita que estábamos hablando de que no son ni locos, ni cobardes, ni valientes los suicidas, sino que sienten esta gran desesperación. ¿Algo tenías en mente? No, claro, para mí yo creo que sí es una cobardía. Definitivamente es una cobardía porque es evadir tu realidad y ponerte las pilas y decir yo puedo, con fe, con ayuda médica, yo creo que siempre el ser humano tiene que estar dispuesto a encontrarle una solución a su vida. Entonces, ¿al suicida le falta aceptación? Claro. Le falta aceptación y le falta, pues como dices tú, valentía. Yo agregaría claridad. Mental. De pensamiento, exacto. Y yo no los calificaría necesariamente de cobardes, exacto, porque cada situación es diferente. Probablemente en el caso de Claudia, su circunstancia y las razones por las que ella lo intentó, ella se siente que era una salida o una evasión y se siente que pues que era fácil o era la salida, la puerta. ¿A ti que te gustan las canciones? ¿La puerta negra? La puerta negra, ¿no? Pero no. Yo creo que hay otros que les toma mucho valor poder hacerlo. No es fácil. Yo creo que no es fácil quitarse la vida. Y contestando, que ya a la mera hora no contesté, yo creo que hay que vigilar a los jóvenes. Los jóvenes están muy desarraigados actualmente. Tenemos que saber quiénes son sus amigos, en qué están metidos, que tengan una vida ordenada, que vayan a la escuela, que hagan deporte, que convivan con gente positiva, gente que alimente, que sume, y no de repente cae por ahí el primo del amigo que me dio algo y probé la marihuana, que tampoco es tan grave porque ya sabemos que pronto se va a legalizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando la marihuana ande circulando de manera libre? No es que esté a favor ni en contra, es algo que va a suceder. Entonces, son muchos factores, pero sobre todo el cuidado con los hijos. Estar cuidando a mis hijos. O sea, ¿dónde están? Yo creo que un muchacho menor de 18 años, para ponerlo en términos constitucionales, los padres tienen la obligación de saber en dónde está y qué está haciendo todo el tiempo. No podemos decir, oye, pues creo que se fue con sus cuates, pero no sé a dónde. No, tienes que saber a dónde. Tienes que saber cómo va en la escuela. Pues es un tema de comunicación. Comunicación y de cuidarlo. Estar encima de alguna manera, pero tampoco sin caer en excesos de control, no, encontrar el equilibrio. Cuidarlos. Mi hijo me dice, mamá, es que me sobreproteges. Digo, no, bueno, pues digo, tienes 15 años, no te manejas solo y quiero la lista de dónde vas a estar, quiero la lista de tus amigos, quiero... Exactamente. ¿no? Y tengo, pues... Pero él se compara con otros amigos que él tiene, en donde no hay esa supervisión que tú le das. Una pregunta, ¿se hereda la predisposición suicida? Hay en algunos casos sí, como yo mencioné, hay familias de suicidas, hay
si vamos a empezar a como tratar medio de clasificar, hay ciertas personalidades que son más proclives a cometer actos suicidas, como por ejemplo el trastorno límite de la personalidad, que es una entidad patológica que se puede diagnosticar, y personas que empiezan a hablar de esto con cierta libertad o cierta familiaridad, pues puede ser un síntoma, ¿no? Que nos adelante que esta persona, si se dan las circunstancias adecuadas, podría tomar esa decisión. No sé si quieras agregar algo. El sector salud está preparado porque la sociedad le tiene mucha reserva al psiquiatra, pero no al médico. Llegamos al médico y parece que no tiene la capacidad de hacer un diagnóstico certero o acercarse a ocuparse de un tema tan delicado. ¿Qué está pasando en el sector salud? Bueno, primero que nada, los psiquiatras somos médicos. Antes que ser psiquiatras. Pero hablo del médico en general. Sí, me imagino que te refieres al médico familiar, por ejemplo, sí, médico general. Yo acabo de decir hace poquito, cuando empezó el programa, que uno de los grandes retos profesionales a los que yo me he enfrentado es valorar el riesgo suicida, así se llama. Y soy psiquiatra, y he estudiado en varias universidades y en varios países, y en todos lados la gente se suicida. La gente lo intenta, en todos lados. Japón es uno de los países más suicidas que hay, etcétera. Yo lo que creo es que para un médico general también es muy complicado poder decir, no se preocupen, es una llamada de atención, porque también existe eso. En Inglaterra, en inglés le llaman a cry for help, que significa en español un grito de ayuda. A veces alguien comete un acto pseudo suicida con el objetivo de llamar la atención de mi mamá, como de un mi accidente, papá. por ejemplo. No, me tomé unas pastillas y te hablé al trabajo y mamá me acaba de tomar 100 pastillas. Pues tú dejas lo que estás haciendo, te vas por el niño o la niña, o de 15 años, 18 años, la llevas al hospital, le hacen el lavado gástrico que tanto le gustó a Claudia y afortunadamente le salvas la vida. ¿Pero realmente se quería morir el chavo? ¿O quería la atención del papá, de la mamá? Sabemos que ahora la tasa de divorcio ha aumentado. Esto también, no todos los divorcios son malos, pero no todos los divorcios son buenos, no todos son bien avenidos, afectan a los jóvenes de diferente manera. Entonces, todos estos factores los tenemos que tomar en cuenta cuando valoremos a cada caso, a cada muchacho. Entonces, sí, puede ser una llamada de atención. El médico se puede confundir y decir que se vaya a su casa. En mi caso yo diría, mira, yo no creo que vaya a cometer un acto porque yo ya hablé con él, no creo que vaya a hacer nada realmente, pero de todos modos no lo dejen solo en ningún momento. Y nos vemos en unos días para ver cómo evoluciona y darle un seguimiento médico. Entonces sí, se pueden tomar precauciones, los médicos generales podrían tomar precauciones, con frecuencia doy conferencias a médicos generales, hablamos de depresión, de ansiedad, pero no son los únicos que se suicidan, eso es lo que quiero que quede claro en el programa. O sea, no necesito estar deprimido para cometer un acto suicida. Wow, yo pensé que siempre estaba detrás la depresión. No. ¿La euforia puede ocurrir? Difícilmente, a menos que tengas ahí algún resentimiento o algún conflicto encubierto, digamos, en algún mecanismo psicológico de evasión y que aflore durante el momento de la euforia. Normalmente drogas, alcohol que nos hacen sentir demasiado eufóricos, demasiado intensos, nos pueden llevar de un estado de ánimo rápidamente a otro y en ese momento decir, ¿sabes qué? Es que esto no sirve para nada y ¡pum! Si tengo los elementos a la mano, pues lo hago. Me acuerdo que en algún momento Porfirio Patiño me decía, cuando trabajábamos en Univisión, me decía, por lo que vemos en las noticias, en las estadísticas, todo, quizá en un futuro la primer causa de muerte a nivel mundial podría ser
la depresión, pero algo que también va a la alza, además del suicidio en adolescentes y en niños, que también dimos varias noticias de niños, Sí, niños terrible, que se terrible. suicidan, increíble. Niños de pueblitos muy pobres que se ahorcaban con las cuerdas del tendedero, en fin, una que va a la alza y que cada vez escucho más hablar de ello. Hice un reportaje para Univisión sobre mujeres con depresión posparto, porque yo padecí la depresión posparto, acabó en suicidio, acabó en divorcio, la depresión posparto en mi caso, porque fui rebelde, porque fui soberbia, en el sentido de decir yo sola puedo, no voy a tomar el Prozac que me mandó un psiquiatra, lo tiré a la basura porque me sentí peor, me sentí fuera de control, y Verónica es una persona muy controladora, y me decía mi ginecóloga, la depresión posparto ataca al 20% de cada mujer embarazada. Y usted estaba hablando de una de las causas, que es precisamente las hormonas, ¿no? Yo quiero preguntarle, ¿qué medicamentos son los menos adictivos? Porque mi miedo a hacerme adicta al Prozac me hizo tirar ese medicamento, y mi ignorancia también, porque yo decía, ¿cómo voy a lactar? ¿Qué tal si hago a mi hijo pues adicto y yo tomando este medicamento? Pero sé que hay medicamentos que no son nocivos para el lactante, para el bebé, y eso hay que difundirlo. Yo me di cuenta que no existen libros realmente que le entren a fondo al tema de la depresión posparto, y en este reportaje que hice para Primer Impacto hace varios años, mostraba yo las mujeres que han matado por una depresión posparto. O sea, se vuelve en un infanticidio, se convierte en un infanticidio si no es bien tratado a tiempo. Sí, bueno, dentro de las publicaciones que comentabas que hemos realizado, en mi caso, hay una que hice en Inglaterra, precisamente en depresión posparto, que también se puede buscar. Claro que ese está en el British Journal of Psychiatry, pero bueno, los que se comuniquen les podemos dar información, está en inglés. Es un artículo muy importante porque hicimos varias pruebas hormonales en mujeres con trastorno, con depresión y psicosis posparto, porque no solamente hay depresión. Yo caí en la psicosis posparto. Yo llegué a oír alucinaciones. Exactamente. Entonces, yo esa categoría posparto la quitaría de esta mesa de discusión. ¿Por qué? Porque es una entidad muy particular que se da en el posparto solamente, pero pueden ser un posparto de meses, ¿no? O sea, no necesariamente es al día siguiente. Y hay intensidades. Hay lo que se llama en inglés el postpartum blues, o el baby blues, que es la tristeza. Y bueno, quizá a tu psiquiatra o la persona que te estaba cuidando, ya que estás hablando de tu propio testimonio, le faltó explicarte que había que tratarte. En medicina hay principios galénicos, ¿no? Tenemos ahí hipocráticos de salvar la vida, etcétera. Entonces, cuando nosotros tenemos que decidir entre la vida de la madre y el hijo, ¿no? En el caso de un embarazo, primero se salva la vida de la madre y se pierde el hijo, pues ni modo. Como la máscara de oxígeno en el avión, ¿no? Por ejemplo, bueno, pero ahí es por razones prácticas. Pero digo, no podemos ayudar a alguien, nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Sí, pero en una mesa de operaciones y la madre está inconsciente y está entre salvarle la vida al hijo, al producto que van a hacer, y a la madre, pues le salvan la vida a la madre, y si pueden, al producto. ¿Por qué digo esto? Porque a ti, yo, si hubiera sido mi paciente, te hubiera dicho, a ver, Verónica, tú tienes ahorita este problema, lo vamos a tratar con este medicamento, nos vamos a tardar tanto tiempo, te va a dar ciertas molestias y probablemente no le puedas dar pecho a tu hijo. Pero no te preocupes, porque le vas a dar leche, fórmula. Se vuelve lo de menos. Claro, pero te lo tienen que explicar. Claro. Te lo tienen que manejar. Definitivamente yo quiero decir que yo caí en manos de un pésimo ginecólogo y un pésimo doctor. Sí. Y eso nos pasa a muchas personas. Bueno. A muchas personas, y eso ha hecho que mucha gente llegue inclusive a cometer y a lograr suicidarse porque no lleva un buen tratamiento. Yo creo que es bien importante encontrarse un muy buen médico. Yo he tenido la fortuna, te lo vuelvo a repetir,
después de haber estado casi un mes en cama con 7 medicamentos que me tenían completamente drogada, que lejos de ayudarme a pensar, a ir a la raíz del problema. Así es, a reaccionar, fueron tapando hoyos en lugar de ayudarme a salir de ese hoyo, precisamente, ¿no? Entonces, gracias aquí al doctor Alfonso Martín del Campo, he podido salir adelante, y la verdad sí se me hizo muy interesante este tema, y que me hubieras invitado y poder invitar al doctor para que él tuviera una mayor apertura y explicación de lo que es este tema tan delicado, y que se ha vuelto un tema día a día en nuestra sociedad. Hemos tocado el tema de los jugadores compulsivos, y vino aquí un jugador compulsivo a dar su testimonio, Arnoldo, y él decía que se hizo adicto al Rivotril. ¿Cuáles serían los medicamentos menos adictivos? Bueno, cuando hablamos de medicamentos psiquiátricos, se les llaman psicofármacos en general. Y hay una gama muy extensa de fármacos que varían en cuanto a su efecto, en cuanto a su estructura química, o sea, molecular, y hay una clasificación perfectamente conocida y entendida. Debo de decir en este programa y en todos los programas que los antidepresivos no son adictivos. Ninguno. Ningún antidepresivo es ¿Ansiolíticos? adictivo. Los ansiolíticos, algunos pueden ser, las benzodiazepinas en particular. Ejemplos de benzodiazepinas, puedo decir marcas como Rivotril, Alción, Ativan, Tafil, que es demasiado, muy adictivo, pero cualquier medicamento que tenga potencial adictivo o no, que sea manejado por un profesional y que el paciente siga las indicaciones médicas, la posibilidad de desarrollar un problema de adicción es mínimo, bastante bajo. Entonces, ese no debería de ser una limitante ni un problema para poder usar estos medicamentos, siempre y cuando el paciente tenga una buena comunicación con su médico, siga las indicaciones y se usen en el momento y durante el tiempo adecuado. Doctor, el tema para la audiencia, ¿cómo entender, cómo explicarle para tener un lenguaje común y que todos lo entendamos? ¿Qué es la desesperanza? La desesperanza... Para la gente en general. Sí, como quizá no terminé la idea, hablaba de que todos tenemos mecanismos con los que enfrentamos la vida. Por ejemplo, si el camión se está arrancando, yo corro y lo alcanzo y me subo al camión. Y ya no se me fue el camión y ya llegué a tiempo a mi trabajo. Es un ejemplo a lo mejor burdo, pero es un ejemplo. Por ejemplo, si no tengo leche, voy a la tienda, compro leche y ya tengo leche en mi casa. Si se me ensucia la ropa, la lavo y ya tengo ropa limpia. Todos estos se llaman mecanismos de afrontamiento. Vamos resolviendo las diferentes situaciones que nos va presentando la vida. A veces, desgraciadamente, los problemas son muy complicados y no tienen una solución visible o incluso no tienen solución. Para eso hay terapias y hay que aprender a vivir. Por ejemplo, si me cortan un brazo, pues ya me lo cortaron. Creo que ahora ya pronto habrá brazos mecánicos, pero mientras tanto ese es un problema. Entonces la desesperanza es cuando uno baja los brazos, cuando uno deja de defenderse, cuando uno deja de resolver, cuando llegan y me pegan y ya nada más me pongo así para que pues no me duela mucho. Cuando no llega alguien y me da un plato de comida, yo no me lo preparo, yo no me lavo la ropa, se me acabó la leche, pues no me importa. O sea, bajo la guardia, bajo los brazos, desesperanza. Ya no tengo ninguna esperanza de seguir adelante. No sé si más o menos quedó claro.
¿Es diferente a la apatía? Sí, bueno, es mucho más grave, porque la apatía puede ser temporal, por ejemplo, si está desvelado o está cansado, puede estar un poco apático, el tema, la actividad no le gusta, pues lo hace así a medias, eso es como apatía. La desesperanza es cuando ya doy por perdido todo, ya no tengo esperanza, y de hecho antes de que existieran los antidepresivos, los pacientes se morían de depresión, la gente se moría de tristeza, porque dejaban de comer, dejaban de dormir, asearse, de ir al baño. A mí me tocaron casos severos como estudiante, en donde había que alimentar pacientes deprimidos por sonda. Actualmente, y gracias a este tipo de programas, a la apertura que hay, a la tecnología y demás, ya es muy difícil encontrar esos casos. La población, con respecto a la depresión en particular, está mucho más alerta, la distingue, y es, yo creo, la única o de las pocas enfermedades que sí van ya al psiquiatra o al médico y dicen, oiga, estoy deprimido. Es una enfermedad que ya, dice la gente que ha aumentado la incidencia, pero no es que haya aumentado la incidencia, sino que reconocemos más casos que antes, porque antes se quedaban callados, ahora ya no. Y entonces ya es muy difícil encontrar ese tipo de pacientes que están totalmente desesperanzados. Ahora, con respecto a la depresión, pero la desesperanza puede venir en cuestión de mucho menos tiempo y puede venir no por un lado de la depresión, puede venir así directamente sin que yo tenga ningún síntoma depresivo. Se nos acaba el tiempo. Sí, yo por último sí quería hacer esta reflexión, y si estoy mal me corrige, por favor, doctor. ¿Por qué, si son más los hombres que se suicidan más que las mujeres, por qué sucede esta tendencia, si las mujeres tenemos más problemas con la hormona? Bueno, como lo mencioné anteriormente, no todos los suicidas son iguales, ni no todos. La proporción de depresión es 3-1 con respecto a las mujeres y los hombres. Quiere decir que por cada 3 mujeres un hombre se deprime, y sin embargo los hombres ¿se suicidan más? Se suicidan más exitosamente, pues. Claro. Porque no se sabe Lo bien. ejecutan. Sí, pero no tiene que ver con las hormonas, probablemente tiene que ver con esta cuestión de género, en donde probablemente el hombre el peso que es siente, ¿no? más decidido, o la fuerza, dependiendo del método que utilices. Tener que mantener una familia. Probablemente habría que ver esa estadística, si viene de Europa o viene de un país donde tradicional como en México, pero no tiene que ver con hormonas. Algo interesante es que este programa lo escuchan muchos hispanos en la Unión Americana, y bueno, también hice un estudio, no me acuerdo qué reportaje, en qué ocasión, pero la tendencia suicida de hispanos en Estados Unidos aumenta mucho más por el tema del exilio o del autoexilio. Parece ser un ingrediente para suicidarse el hecho de estar desterrados. Pues sí, porque como decíamos anteriormente, si esto lo ligamos con la desesperanza, te vas a un lugar que no es en tu propio lugar, ahora te vas a un lugar que no es el tuyo, donde hablan otro idioma y además te discriminan, te maltratan y te hacen la vida imposible, pues no me sorprende que, y además en muchos casos están solos, porque aquí como quiera es tu idioma, un taquito de la esquina, tengo a mis cuates, tengo a mi familia, y es México. Pero allá en Chicago, frío, estoy solo, no conozco a nadie, y van 5 meses que estoy buscando trabajo y no lo consigo, pues puedo llegar al punto de bajar la guardia y dejarme y entrar en este acto. Ahora, la desesperanza por sí misma no significa que me voy a suicidar, porque el suicidio es un acto, perdón por la rebusnancia. Yo sí le digo. Perfecto. Ahora sí que es un acto activo. O sea, nadie se suicida así me voy a quedar sentado. Pero la depresión
sí me puedo dejar morir, que es muy diferente. O sea, no comer, no atenderme, soy hipertenso y no me tomo mis medicamentos, y ahí me voy complicando y puede ser que un día lo logre. Ese tipo de muertes, por desesperanza, por depresión, cada vez son más raras. Y es diferente al suicidio. El suicidio es una acción que puede ser premeditada o puede ser impulsiva y que atenta contra mi vida. Llegamos al final. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Martín del Campo Lawrence, doctor en Psiquiatría Biológica por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Lo encuentran en @doctor_litio. Gracias también a Claudia por tu valiente testimonio el día de hoy, que es muy difícil encontrar que alguien quiera hablar de estos temas. Gracias, Vero. No, al contrario, gracias por invitarme. Yo creo que sí era importante que independientemente de que venga un experto en el tema, soy una persona terrenal o cualquier persona y ojalá mucha gente lo piense. Mucha gente no se acerca a los médicos por miedo, como decías tú, por no tomar un medicamento que quizá te vaya a convertir en una persona adicta a ese medicamento y mitos, muchos mitos. Son mitos. Entonces yo creo que sí, las personas que me estén escuchando, de verdad, tómense de la mano de Dios y tómense de un buen médico. Así es, pues excelente mancuerna, precisamente la que tuvimos el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Gracias al periodista Porfirio Patiño. Muchas gracias por estos interesantes temas reflexiones. Gracias. Necesarios y vitales para la audiencia, porque son temas que todavía están en lo oscurito. Así Qué bueno es hacerlo visible. A mí me gustaría nada más terminar, aparte de darte las gracias, Verónica, diciéndole a la audiencia que no tenemos por qué sentirnos mal, anímicamente ni físicamente. Nosotros tenemos que buscar sentirnos bien, satisfechos, tranquilos, bien. Sí, a pesar de la adversidad, a pesar de los problemas, tenemos que buscar ese equilibrio, consciente de nuestros problemas, consciente de lo difícil que es, pero no tenemos por qué soportar sentirnos mal. No hemos hecho nada para sentirnos mal. Ok, cierro con esta frase que dice: el suicidio siempre se avisa, de alguna u otra manera, de Grauman, y también una regla de los que les gusta ir a los campamentos, ¿no?, de los Boy Scouts. Dice: si llega la noche y no sabes a dónde ir, mejor espera a que amanezca y podrás ver con claridad el camino. Nunca gastes energía y tiempo tratando de encontrar una salida en la oscuridad. Pues gracias por hablar hoy de muerte, que nos enseña a saber vivir con calidad. Los esperamos más adelante para tocar más temas. En el caso de la tanatología, bueno, es importante que se acompañe a la familia de un suicida y, pues bueno, ya sabe dónde encontrar al doctor. Cuando hablaba usted de que nos contacten, ¿es en Facebook, Alfonso Martín del Campo Lawrence? Sí. ¿O puedo dar este mail también? Sí. El mail del doctor es duerme-bien@hotmail.com. Muchísimas gracias. Pues dedicamos todo este programa a este tema y seguramente se quedaron cosas fuera, pero pues quisimos, por lo general invitamos siempre a otros dos invitados, a otras dos entrevistas, pero hoy dedicamos el tema, solo este tema, a este difícil tema por lo delicado. Muchísimas gracias. Te esperamos el próximo lunes en Los Huevos No Son al Gusto con Verónica del Castillo o encuéntranos en www.loshuevosnosonalgusto.com.